Muy buenos días, el Señor te bendiga. Mi nombre es Raimundo Robles, soy pastor de la Iglesia Bautista de Benecer en Ciudad Mante, Tamaulipas, México. Dios ha bendecido a la humanidad con la capacidad de comunicarse a través de las palabras. A través de la historia ha habido personajes que se han distinguido por su excelencia en la comunicación verbal. Esto es de gran bendición cuando la palabra hablada se utiliza para aclarar la mente a alguien que está confundido y para inspirar a otros a realizar buenas obras. Un claro ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. Él siempre utilizó las palabras para edificar la vida de sus seguidores. Sin embargo, cuando las palabras se utilizan para seducir a otros a hacer lo malo, esto puede resultar en la ruina de naciones enteras. Un ejemplo de ello es la historia de Adolfo Hitler. Sin duda alguna, uno de los más grandes oradores de todos los tiempos, que tuvo la capacidad para seducir a Alemania entera con sus palabras, incitándolos a iniciar la Segunda Guerra Mundial, lo cual resultó en la muerte de millones de personas en todo el mundo y al final dejó a Alemania en ruinas. Con cuánta razón Salomón dijo en el libro de Proverbios capítulo 18 versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. El Señor, conociendo el gran potencial que existe en las palabras, desea que se utilicen para transmitir la verdad y que al transmitir la verdad se respete la buena fama de aquellas personas que se han esforzado por vivir en integridad. Por ello estableció el 9º mandamiento, el cual establece en Éxodo capítulo 20, versículo 16, lo siguiente: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento tiene que ver concretamente con el testimonio que se daba ante un tribunal. Hoy en día, en nuestra cultura moderna, se cuenta con el procedimiento para identificar las huellas dactilares que quedan en la escena de un crimen. Y también, gracias a la ciencia moderna, existe la tecnología para poder identificar a quién pertenece el ADN que un criminal deja en el cuerpo de su víctima. Pero en aquellos días no había nada de eso. Lo único con lo que contaban era el testimonio de los testigos. En base a eso, los jueces analizaban el caso, observaban con mucho detenimiento a los testigos, observaban al culpable, porque se estaban esforzando para discernir quién hablaba con la verdad. Esto podría prestarse para que alguna persona malintencionada, queriendo provocar la muerte de alguien, simplemente se presentara ante un tribunal, lo acusara de algún delito que ameritara la pena capital, y entonces los jueces lo juzgarían y lo llevarían a la muerte, aunque fuera inocente. Pero para evitar esta serie de situaciones, Dios, nuestro Señor, estableció por lo menos 3 pautas a seguir para evitar que en un tribunal se condenara a un inocente. Y la primera pauta la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6. Dice lo siguiente: por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Convencer a 1 o 2 personas para que condenaran a un inocente, para que acusaran a un inocente, pues no sería tan fácil de lograr. Por eso el Señor establece esta pauta a seguir. Por el testimonio de una sola persona no se puede condenar a muerte a un acusado. Tienen que ser 2 o de preferencia 3 los testigos que declaren en su contra. Ahora, sería difícil
convencer a una o dos personas más de que acusen a un inocente. Sin embargo, aunque sería difícil, no sería imposible. Pudiera ser que alguien, en su afán de tratar de destruir a otra persona, a un inocente, pudiera convencer a hombres mentirosos para que también atestiguaran en contra de aquel inocente. Por esto el Señor estableció una segunda pauta a seguir en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 7. Dice lo siguiente: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. ¿Verdad que no es lo mismo acusar a alguien que tener que proceder a asesinarlo, mayormente sabiendo que es una persona inocente? No cualquiera se atrevería a hacer eso. Ahora, sería difícil que con esta pauta alguien se atreviera a acusar a un inocente, porque de ser condenado a muerte, esos testigos tendrían que matarlo. Pero aunque sería difícil, tampoco sería imposible. Pudiera ser que se reunieran 2 o 3 hombres sanguinarios dispuestos a matar para acusar a un inocente. Por lo tanto, el Señor establece una tercera pauta. En el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículos del 16 al 19, dice lo siguiente: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás del medio el mal de en medio de ti. ¿Verdad que así ahora es todavía más difícil que un falso testigo se atreva a acusar a un inocente? ¿Por qué? Porque si los jueces se daban cuenta que estaba testificando falsamente, entonces la pena que se le debía aplicar al acusado de resultar culpable ya no se le aplicaría al acusado, se le aplicaría a los testigos. Y si la pena que mereciera el acusado sería la pena capital en caso de resultar culpable, entonces si los testigos eran falsos, pues a los testigos se les aplicaría la pena capital. Lo primero que aprendemos de esta reflexión es que con las palabras podemos dañar la fama de alguien y aún podemos provocarle la muerte. Sin embargo, no solo por medio de los tribunales existe la posibilidad de destruir la fama y la vida de una persona. También en la vida diaria se corre el riesgo de que la buena fama y aún la vida de un inocente pueda ser destruida por un chismoso. Por eso el Señor estableció en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16, el siguiente mandato: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. El chisme es una información que se divulga de una persona con el propósito de perjudicarle. Ahora, esta información puede que sea cierta o puede que sea falsa. Ahora, tenemos que reconocer que hay momentos en nuestra vida en que nos sentimos afligidos, tal vez nos sentimos enojados porque alguien nos está perjudicando. Y lo hemos callado por algún tiempo, pero aquel sentimiento realmente está carcomiendo nuestra alma y necesitamos hablar con alguien. Ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado, porque una de las cualidades que tiene el chismoso o uno de los talentos que posee
es lograr que la gente confíe en él. Sin embargo, debes entender que por más que un chismoso te prometa que no divulgará tus secretos, él, sin duda alguna, los divulgará. El libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 13, dice lo siguiente: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Tal vez la persona que te causó el daño es alguien que amas y por lo tanto nunca ha pasado por tu mente la idea de perjudicarlo. Pero si tienes mucha necesidad de hablar con alguien respecto a lo que pasó, y si tú no tienes cuidado y hablas con un chismoso, ten en cuenta que aún sin tener la intención, puedes dar lugar a que se origine un chisme. Y entonces puedes perjudicar a aquella persona como no tienes idea. Sin embargo, hay situaciones en la vida que se deben denunciar. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, cuando sea necesario que hables del asunto, tienes que hacerlo con la persona indicada, con aquella persona que tiene la capacidad para resolver aquella situación. En el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 17, dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La primera persona que tiene la capacidad para resolver el problema es aquel que lo está causando. Entonces, bueno, el Señor Jesucristo dice, en primera instancia tienes que ir con la persona que está provocando el problema, pero tienes que hablar con él a solas. Y pudiera ser que platicando a solas le digas lo mucho que te está perjudicando y con mansedumbre y amor puedas convencerlo de que cambie su actitud y que hasta te diga, tienes razón, perdóname, no fue mi intención, no se va a volver a repetir. Y lo mejor sería que después de esa charla se convirtieran en los mejores amigos. Eso sería excelente. Pero a veces eso no pasa. Entonces, dice el versículo 16, Mateo 18, 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, tú ya fuiste y hablaste con la primera persona que tiene la capacidad para resolver el problema. Pero esa persona, que es la que lo está provocando, se cerró, no quiso escucharte y persevera en aquella maldad. Entonces, el Señor Jesús dice, bueno, trae contigo a 2 testigos, 2 personas, diría yo, respetables, con peso moral. Y pudiera ser que al llegar tú con aquellas personas, aquella persona que está provocando el problema, diga, ah caray, pues ya vinieron don fulano y doña señora, y entonces ya tengo que poner remedio a este asunto porque la cosa está subiendo de tono. Y pudiera ser que de esa manera la persona que está causando el problema recapacite. Sin embargo, existe la posibilidad de que no lo haga. Entonces, si la persona persevera en su maldad, dice el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En este contexto está hablando de las relaciones entre cristianos. Pero cuando sucede con una persona que no es cristiana y con la que tienes que relacionarte y te está perjudicando constantemente, pues no lo divulgues a las personas que no pueden ayudar a nada. Ve directamente con las personas
que pueden ejercer algún tipo de autoridad o que pueden hacer algo para solucionar el problema. Entonces, lo segundo que aprendemos es que la mala conducta se debe denunciar, pero se debe denunciar ante quien puede resolver. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 27. Dice de la siguiente manera: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Este versículo bíblico dice que el hombre perverso cava en busca del mal. Lo que está diciendo es que el hombre malvado escarba buscando algo malo. Obviamente está hablando en sentido figurado, pero lo que quiere decir es que el hombre perverso acostumbra a escarbar en el pasado de las personas, tratando de encontrar alguna mala obra para poder denunciarlo, porque dice que en su lengua hay como llama de fuego abrasador. Imagínense que en el pasado usted cometió algunas cosas que no son buenas, algunas cosas que pues verdaderamente eran de reprobar. Sin embargo, en aquellos días usted sufrió el castigo por lo que hizo, sufrió las consecuencias de sus malas obras, pero hoy en día usted ha cambiado. Usted vino a Cristo, le pidió perdón por aquellas faltas y el Señor lo perdonó. Y usted está viviendo en arrepentimiento y está buscando hacer lo bueno. Ya llegó a una congregación, se está portando bien. Y cuando los hermanos ya están encariñando con usted, le están viendo como una persona honorable, un hombre perverso escarba en su pasado y encuentra que usted cometió aquellas faltas años atrás y ahora las trae para exhibirlas delante de toda la congregación. ¿Usted cree que eso es bueno? Y muchas veces ese tipo de personas se escudan en una máscara de santidad y dicen: es que yo debo denunciar el pecado, es que yo no puedo solapar el pecado y tengo que advertirle sobre lo que este hombre ha hecho y la clase de persona que es. ¿Usted cree que ese hombre es bueno? No es bueno. En la versión moderna, refiriéndose a ese mismo personaje, dice el hombre de Belial. En otra versión dice el pillo cava en busca del mal. El hombre de Belial cava en busca del mal. Y en su lengua, en sus labios, hay como llama de fuego. Ese hombre que escarba en el pasado de otros para venir a denunciarlo, no es un hombre bueno. La persona que hizo aquello en su tiempo sufrió las consecuencias. Hasta en los mismos tribunales terrenales, la ley dice que no se puede juzgar a un hombre 2 veces por el mismo delito. Sin embargo, lastimosamente hoy en día hay aún quienes detrás de una máscara de piedad, detrás de una falsa santidad, aseguran que ellos tienen que hablar lo que otros hicieron en el pasado. Y continúa diciendo Proverbios capítulo 16, versículo 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Ese tipo de personas tienden a dividir los matrimonios, las relaciones entre los amigos, a dividir las iglesias. Tenga mucho cuidado con esto. Lo tercero es que el hombre perverso, el hombre de Belial, escarba en el pasado de otros para destruirlos. Vamos a leer ahora el Salmo 15, versículos del 1 al 3.
dice lo siguiente: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Tal parece que el salmista está preguntando al Señor. ¿Quién es aquel cristiano? ¿Quién es aquel creyente en Dios que verdaderamente está en tu presencia? ¿Quién es aquel hombre, aquella mujer de Dios que pueden escuchar tu voz, que son dirigidos por ti y que fielmente te obedecen? Y tal parece que el Señor contesta en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Recordemos que el chisme es una noticia que se divulga acerca de alguien con el propósito de hacerle daño. Y recuerde que el chisme puede ser una información falsa o puede ser una información verdadera. Sin embargo, lo cuarto que aprendemos de este estudio es que el cristiano íntegro, el hombre de Dios, no se presta al chisme. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu bendita presencia. Te damos gracias por estas joyas de sabiduría, estas perlas de sabiduría que has entregado a nuestra vida a través de tu palabra escrita. Señor, bendícenos. Bendícenos con la llenura de tu Espíritu Santo para que podamos ser obedientes a tu mandato e impulsados por tu Santo Espíritu, hagamos tu voluntad. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. El Señor te bendiga.